Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. En este video veremos un test nivel primaria. Esto para apoyar un poquito al programa Aprende en Casa que está transmitiendo aquí en México. Obviamente el video está abierto a todo el público, pero yo recomiendo que también se les comparta a los niños que sean de estas categorías. Por ejemplo, en este caso, en este video tenemos, por ejemplo, quinto grado, español, examen trimestral, bloque 1. Comencemos. Aquí tenemos el siguiente texto, vamos a leer una pequeña leída. Dice: la batalla de Chapultepec. El 13 de mayo de 1846, con el presidente James Polk a la cabeza, Estados Unidos declaró la guerra a México con el objetivo de apoderarse de Alta California, Nuevo México y otros territorios del norte del país, lo que dio lugar al conflicto armado, conocido como la batalla de Chapultepec. Un año después de iniciar la guerra entre México y Estados Unidos, el 13 de septiembre de 1847, una parte de las tropas estadounidenses avanzaba hacia la capital de México desde el puerto de Veracruz, con la intención de apoderarse del último bastión que defendía la ciudad, el castillo de Chapultepec, donde se encontraban las instalaciones del colegio militar. La defensa del castillo de Chapultepec fue encomendada al general Nicolás Bravo, quien contaba con más de 800 soldados para defender la fortaleza contra los más de 7.000 soldados de Estados Unidos. Inmediatamente, el general Bravo dio la orden de que los cadetes menores de edad se retiraran. Pero la mayoría no lo hizo. Al amanecer del día 13 de septiembre bombardearon el castillo, mientras soldados estadounidenses iniciaban el ascenso del cerro por la parte oeste. La lucha se libró cuerpo a cuerpo, los mexicanos combatieron con fiereza, pero los invasores ganaban terreno y lograron llegar al castillo por el lado occidental. Finalmente se perdió la batalla, pero la historia guarda memoria, muy en especial de quienes recordamos como los niños héroes Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera, quienes, a pesar de tener la oportunidad de retirarse, pues la mayoría eran menores de edad, se quedaron a defender el castillo y entregaron su vida defendiendo a su nación. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de texto es el anterior? A. Una leyenda. B. Un cuento. C. Una fábula. O D. Un relato histórico. La respuesta es D. Un relato histórico. Número 2. En el texto anterior hay algunas palabras subrayadas. ¿Qué tipo de palabras son? A. Verbos en pasado. B. Verbos en infinitivo. C. Adverbios de tiempo o nexos temporales. O D. Adverbios de modo. Y la respuesta es C. Adverbios de tiempo o nexos temporales. Número 3. ¿Cuál fue la causa de la guerra entre Estados Unidos y México? A. Estados Unidos quería apoderarse del territorio mexicano. B. Los estadounidenses querían destruir el castillo de Chapultepec. C. El presidente de Estados Unidos quería hacer un muro en la frontera. O D. México quería apoderarse de los territorios estadounidenses. La respuesta es A. Estados Unidos quería apoderarse de los territorios mexicanos. Número 4. ¿Cuál fue una consecuencia de la guerra entre Estados Unidos y México? A. Que se construyera un muro en la frontera con Estados Unidos. B. La batalla en defensa del castillo de Chapultepec. C. Que México se apoderara de territorios estadounidenses. O D. Que los mexicanos invadieran Estados Unidos. La respuesta es B. La batalla en defensa del castillo de Chapultepec. Ahora vamos a leer el siguiente texto, que es el perro y el trozo de carne. Un perro llevaba un jugoso trozo de carne en el hocico cuando pasó cerca de un estante. En el agua se vio reflejado, pero creyó que se trataba de otro perro, que también tenía un trozo de carne y quiso arrebatárselo. Se
su avaricia fue engañada, pues al abrir el hocico soltó el trozo de carne que llevaba y éste se hundió hasta el fondo del estanque. Moraleja, quien ansía lo del otro puede terminar perdiendo también lo propio. Entonces aquí respondemos a la pregunta número 5, que dice, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? Titulado El perro y el trozo de carne. A. Una leyenda. B. Un refrán. C. Un relato histórico. O D. Una fábula. La respuesta es D. Una fábula. Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué tipo de texto es el anterior? A. Una leyenda. B. Un refrán. C. Un relato histórico. O D. Una fábula. La respuesta es B. Un refrán. Número 7. ¿Qué parte de una fábula que nos hace reflexionar sobre las virtudes, defectos y las consecuencias de nuestros actos y además nos deja una enseñanza? A. Cuento. B. Leyenda. C. Moraleja. D. Relato. La respuesta es C. Moraleja. Número 8. ¿Qué tipo de anuncio es el siguiente? Ahí vemos a una chica y que vende, al parecer la compañía es pantalones Centella. Dice, cómpralo ahora y resulta tu figura y resalta tu figura al instante para las chicas bellas como tú. La opción A es anuncio publicitario, B, propaganda, C, anuncio cultural o D, anuncio televisivo. La respuesta es A, anuncio publicitario. Número 9. Con el propósito de los anuncios, Cuando el propósito de los anuncios es presentar información acerca de un beneficio para las personas y tienen un fin social o político, se denominan A. Anuncios publicitarios. B. Propaganda. C. Anuncios culturales. O D. Anuncios televisivos. La respuesta es B. Propaganda. Número 10. ¿Cuál es el eslogan del anuncio de pantalones Centella? A. Cómpralo ahora y resalta tu figura al instante. B. Para las chicas bellas como tú. C. Pantalones. O D. Centella. La respuesta es B. Para las chicas bellas como tú. Número 11. ¿Cómo se llaman las frases o palabras que se usan para unir enunciados? Por ejemplo, y así es como, o sin embargo, o en realidad. A. Nexos. B. Sustantivos. C. Adjetivos, perdón. O D. Verbos. La respuesta es A. Nexos. Y aquí tenemos el siguiente letrero donde tenemos primero los terremotos. Aquí en esta parte tenemos los terremotos y dice introducción y causas características e impacto. Bueno, aquí es como un pequeño índice de lo que tiene este texto o este documento. El siguiente documento son los terremotos más catastróficos. También vemos un índice de todo lo que trae. Y los desastres naturales y otro índice. Y los índices de situaciones de riesgo. Igual todo lo que trae. Ahora, pregunta número 12. ¿En qué libro buscarías información para saber cómo se mide la intensidad de un terremoto? A. En el primero los terremotos. B. Los terremotos más catastróficos. C. Desastres naturales. O D. Situaciones de riesgo. La respuesta es A. Los terremotos. En el primero. Número 13. ¿En qué libro buscarías información para saber más acerca de los tornados? A. Los terremotos. B. Los terremotos más catastróficos. D. C. Desastres naturales. O D. Situaciones de riesgo. La respuesta es C. En desastres naturales. Número 14. Es una de las principales características de los textos expositivos. A. Muestran de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades con información veraz y confiable. B.
muestran lo que un autor cree o supone sobre un tema. C. Muestran determinados hechos o realidades extraídos de una sola fuente informativa. O D. Se requiere verificar la información. La respuesta es A. Muestran de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades con información veraz y confiable. Número 15. ¿En qué libro buscarías información para redactar un texto expositivo? A. Los terremotos. B. Los terremotos más catastróficos. C. Desastres naturales. O D. En todos los anteriores. La respuesta es D. En todos los anteriores. Número 16. Cuando vas a redactar un texto expositivo sobre un tema específico, ¿qué preguntas se deben efectuar para establecer la relación causa y efecto? A. ¿Por qué ocurre? ¿Qué provoca? ¿A qué causa de qué? B. ¿Cómo son? ¿Cuándo ocurre? C. ¿Cómo se ve? ¿Cuánto cuesta? O D. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? La respuesta es A. ¿Por qué ocurre? ¿Qué provoca? ¿A qué causa de qué? ¿A causa de qué? Número 17. ¿En qué libro podrías investigar información para establecer la relación de causa y efecto de los terremotos? A. Los terremotos y los terremotos más catastróficos. B. Desastres naturales y situaciones de riesgo. C. Situaciones de riesgo y los terremotos más catastróficos. O D. Ninguno. La respuesta es A. Los terremotos y los terremotos más catastróficos. Número 18. ¿Cómo podrías saber rápidamente el contenido de un libro y la página que muestra un tema? A. Leyendo rápidamente todo el libro. B. Revisando el índice. C. Preguntando por internet. D. Preguntar a alguien que ya leyó el libro. La respuesta es B. Revisando el índice. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado y les haya servido la información. Aquí en la pantalla les estará apareciendo una recomendación para otro video más de otra materia, también de primaria. Y por acá también les estará apareciendo una lista de reproducción donde están todos los videos que tengo respecto a este tipo de test de Aprende en Casa. Y bueno, no olviden suscribirse y pasarse aquí por mi canal y nos vemos hasta la próxima, que pasen un excelente día.